Saludos y gracias por ver este video que forma parte del taller de Historia y Cine Chileno para el programa Maule Elige Cultura en Casa. En esta oportunidad, que es la última, revisamos la serie Ramona. En el taller anterior vimos la película Violeta se fue a los cielos y nos centramos en los gobiernos de Ibáñez del Campo y Jorge Alessandri, los dos primeros gobiernos de derecha de entre estos 4 gobiernos que intentan hacer grandes cambios revirtiendo el modelo del Estado empresario, pero sin éxito. En esta oportunidad el centro toma el poder. Veremos si logra sacar adelante su proyecto o no. Ramona es una serie chilena transmitida por TVN en el 2017. Está dirigida por Andrés Wood y si se fijan aparecen varios actores que salían ya en Violeta se fue a los cielos. Esta serie cuenta la historia de 3 mujeres pobres del Chile de los años 60 y su vida en un campamento en Santiago. En mi opinión esta serie es muy buena. Está muy bien hecha y retrata muy bien la vida en los campamentos. La trama de la serie muestra las diferentes dificultades que pasan estas personas en el día a día, cosas que pasaban en los campamentos en ese tiempo y algunas que aún pasan en todo caso, y muestra todo este mundo como marginal de una forma muy linda. Otro punto que me gusta harto de la serie es la forma como presenta a sus personajes, considerando que trata una realidad súper cruda. Hay series o películas que pueden poner una imagen negativa y cruda donde los personajes sacan como lo peor del ser humano, series que por lo demás me gustan mucho. Por otro lado hay series que hacen todo lo contrario y muestran una caricatura de los personajes marginales, donde o son personajes cómicos o son extremadamente buenos y honrados y honestos. Y eso era lo que no me gustaba de Cobre, por ejemplo. En Ramona no se da ninguna de las dos. Los personajes son mostrados como de una forma muy humana, igual todos tienen su cuota de dignidad bien desarrollada, sobre todo la protagonista, pero también se muestra que muchas veces actúan de forma poco ética, caen en la delincuencia, en la violencia, son desconfiados, en vicios, etc. Al ser una serie tiene más tiempo para profundizar en algunos temas, desarrollar personajes y por lo tanto mostrarnos de forma más completa algunos aspectos de la realidad de la época a la cual pasamos a presentar. En los últimos talleres hemos visto cómo en el mundo se desarrolla la Guerra Fría entre la Rusia comunista y Estados Unidos capitalista. Ambos tienen sus zonas de influencia, países sobre los que ejercen algún tipo de control político o económico. Para Rusia, esta es Europa del Este y parte de Asia, y para Estados Unidos es toda América Latina, territorio que impensablemente podía escapar a su control, hasta que una pequeña isla inició una revolución armada que llevó al poder un régimen comunista en contacto con la Unión Soviética. Esa isla era Cuba, y ese régimen era el de Fidel Castro, que llegó al poder en 1959. De aquí en adelante se encendió una alerta para Estados Unidos y para las derechas de Latinoamérica que generaron diferentes estrategias para impedir que se repitiera lo de Cuba. Por un lado se vieron los primeros golpes de Estado y dictaduras, y por otro lado había quienes veían que la pobreza y el atraso que se había desarrollado por décadas e incluso siglos en estos países eran los causantes del avance de la izquierda y que la solución a esto era mejorar las condiciones de la vida de las clases bajas. Así cobraron fuerza los partidos de centro y los movimientos del cristianismo social que surgían de una parte de la Iglesia Católica que se fueron a los barrios bajos a hacer labor social y activismo político. Por eso que en Machuca los curas los tratan de comunistas. Bueno, el partido que mejor encarnó esta postura, no solo en Chile, fue la Democracia Cristiana, partido que todavía existe y que, como dije en otro video, reemplazó al Partido Radical en su posición de centro político. En el 64 este partido llevó a la presidencia a Eduardo Frei Montalva, quien ganó gracias al apoyo de la derecha, que prefirió darle la espalda a su propio candidato y apoyar a Frei antes que dejar que ganara el candidato de la izquierda. Frei autodenominó a su gobierno como la Revolución en Libertad, refiriéndose a que llevaría a cabo grandes reformas que dieran a los más pobres y a la clase media la posibilidad de mejorar su situación sin la necesidad de que se produjera una revolución marxista poco menos. Su programa se basaba en 4 grandes elementos: chilenización del cobre, reforma agraria, reforma educacional y promoción popular. En Ramona se ve cómo todo lo que nombré anteriormente tiene repercusiones en la vida de estas personas que están en la parte más baja de la escala social, y junto con ellas analizaremos cada punto.
Yo en talleres anteriores hablé sobre cómo el país se había industrializado medianamente y que muchas de estas industrias eran manejadas por el Estado, pero la industria más importante y la que más dinero producía siempre estuvo bajo el control de capitales estadounidenses. Me refiero al cobre. En el capítulo 5 de Ramona, el personaje de Memo, que se dedica a enseñarle cosas a Helga, le dice que algún día el cobre va a ser el sueldo de todos los chilenos y que iban a repartir la plata entre todos. Y bueno, básicamente la idea de la chilenización del cobre de Frey consistió en que el Estado se hizo dueño de la mayoría de las acciones de la industria del cobre, no de la totalidad, y esto era parte de la opinión pública, era algo que la gente ya hace tiempo que venía pidiendo y eso se ve en la serie. Como dije en el taller anterior, el campo chileno vivía en un atraso súper grande, en lo material, lo social y en cuanto a derechos. Esto en gran parte porque durante siglos la clase alta rural había ido acumulando gigantescas cantidades de terreno mediante herencias y matrimonios, etc. Y para este momento había muchos terrenos que ni siquiera se ocupaban y se estaban perdiendo. Entonces en diferentes países se iniciaron reformas agrarias que, en pocas palabras, significaban repartir el campo a quienes podían trabajarlo y tenían más necesidad también, o sea, los campesinos. Cuando empieza la serie, Ramona y su hermana viven en un fundo en el campo y se muestran los efectos que tiene la reforma agraria en ese lugar, cuando le van a pedir plata a la patrona para irse a Santiago y ella está como empacando sus cosas porque le quitaron el fundo y les dice vayan a pedirle a los demócratas cristianos que piensan que pueden regalar la tierra ajena. Ojo que esto en el campo todavía se recuerda y no con mucho cariño. Después también se ven grupos de campesinos con letreros de la reforma agraria. En el viaje de Ramón a Santiago vemos otro proceso importante que tenía a las clases bajas de protagonistas, la migración campo y ciudad. Esto es algo que pasa durante todo el siglo, pero que se intensifica en los momentos que hay más movimiento, en el auge salitrero, en el modelo Easy, y ahora que es época de crisis y de reforma agraria también. Ramona y su hermana se vienen a la mala en un tren en busca de trabajo y oportunidades, pero se encuentran con abuso y con dificultades. Ahí conocen a una prostituta que se llama Carmen y terminan viviendo juntas en un campamento. Resulta que en esos años muchos de los que migraban del campo o de provincia pasaban por situaciones parecidas. Llegaban a la ciudad donde se suponía que el Estado impulsaba la industria y que había puestos de trabajo, pero se encontraban con que esa no era la realidad y no había oportunidades para todos. ¿Dónde iba a parar toda esta gente? A los campamentos y zonas y tomas de terreno, más conocidas como poblaciones callampa. Y esta era la realidad de mucha gente. En los 60 en Santiago un cuarto de la población vivía en campamentos. Por eso que esta serie es tan representativa, y aquí es cuando empieza a mostrarnos momentos claves de lo que era la vida en ese contexto. Entonces la serie nos muestra lo que era la marginalidad. Cuando vemos los problemas como las enfermedades, la falta de salud, cuando muere una madre que da luz en el campamento, o cuando se pegan la sarna, y la serie muestra cómo actuaba el sistema de salud también. También cuando vemos cómo el alcoholismo afecta la vida en el campamento y la violencia de pareja, o cuando se inicia un incendio en el campamento y no son capaces de detenerlo porque sus casas están hechas de puras tablas. Además, si se fijan, ninguno de los personajes que viven en el campamento tiene un trabajo formal y van de un trabajo precario a otro. Ramona y su hermana vendieron vino, repartieron papas, lavaron ropa, trabajaron en una casa, etc. Carmen era una prostituta y después trabajó bailando en un burdel. Nadie trabaja en una fábrica o tiene un contrato fijo. Y después está el personaje de Sergio, que ya derechamente se dedica a robar. Un día llega con una camioneta y después se va a robar alimentos para repartir en la toma. Hay un término que se usa en ese tiempo para describir a estas personas que estaban por debajo del proletariado pobre y que usualmente caían en la delincuencia y los vicios, el lumpen, que hoy día sería algo así como los flighters. Como se habrán dado cuenta en talleres anteriores, el Partido Comunista estaba metido en todos lados, y esta serie no es la excepción. Aquí entra en juego el personaje de Daniel Muñoz y su esposa, que están en el campamento enviados por el partido con la misión de organizar a la gente y generar las tomas de terreno. Ahí ellos hacen actividades culturales y de propaganda. Ojo que los que estaban en los campamentos eran las organizaciones comunistas como más radicales, que no tenían tanto que ver con el sector de la política más oficial del partido, y el partido en verdad se movía más en las fábricas o los lugares donde estaban los trabajadores, y donde los podían organizar en sindicatos.
Pero en ese tiempo ya se empezaron a dar cuenta que en realidad la mayoría de la gente de clase baja no estaba trabajando, sino que estaban en los campamentos y eran este lumpen al cual en cierta forma había que educar también. Y por todas estas cosas está ahí Daniel Muñoz con su señora. Igual la gente del campamento le tiene cierta desconfianza a la labor de estos personajes, como que no creen tanto en los ideales que ellos profesan, e incluso hay escenas donde los acusan de estar adoctrinando y formando ejércitos. Sin embargo, igual reconocen que han sido un aporte para el campamento, además que han ayudado a formar a nuevos líderes como Ramona y su hermana, que van aprendiendo cómo organizar a su comunidad. En este sentido, son muy buenas las escenas cuando se juntan a organizar una nueva toma de terrenos y se muestran las cosas que tienen que tener en cuenta, pues los peligros, cuántos días se van a demorar, cómo irán a tomarse el terreno, etc. Y luego cuando ven cómo se van a repartir también los terrenos. Y este es el último punto del que quiero hablar. En la serie vemos los enfrentamientos entre pobladores y autoridades, cuando les cortan el agua, por ejemplo, y cuando desalojan las tomas de terreno. Y aquí vemos que los pobladores son golpeados, baleados, encarcelados e incluso asesinados. Y la verdad que en base a este y los talleres anteriores, la violencia policial contra ciudadanos era recurrente en Chile. En el gobierno de Frei en el 69 se produjo la matanza de Pampa Irigoyen, por ejemplo, en Puerto Montt. Y ahí Carabineros entró a desalojar una toma de 500 personas, hiriendo a 52, matando a 9 hombres y un bebé de 9 meses que murió por las lacrimógenas. Hay una canción de Víctor Jara que se llama Preguntas por Puerto Montt que relata este hecho y que nombra a Pérez Zukovich, ministro del Interior de Frei y uno de los principales responsables. Pérez Zukovich fue ajusticiado años más tarde y esta no sería ni la primera ni la última vez que se ajusticia a una autoridad en Chile. Bueno, parte importante de la serie está también basada en ese hecho. A la horita que venís llegando, jetón. Perdón, mijito. No sabís lo que te perdiste por andar curado. ¿Qué me perdí? Te perdiste la vida. Se nos quemaron las casas y nos fuimos. Llegamos hasta acá y nos dispararon. Casi nos morimos de hambre y aguantamos. Ahora dormimos en la tierra, con la cara llena de risa, porque tenemos tierra. Ahora tenemos lo que ustedes nunca tuvieron, un pedazo de tierra y 3 palos parados. Eso fue lo que te perdiste. Te perdiste la historia. Te perdiste el amanecer. Y te perdiste el beso. En fin, esto ha sido el análisis de Ramona, que es una serie que nos muestra que la historia no se basa solo en grandes acontecimientos de la política o en los grandes personajes, sino que también está construida por la gente común y corriente, por cómo les afecta la realidad que les toca vivir y cómo ellos construyen esa realidad también. En estos talleres hemos visto cómo va avanzando la historia hasta acercarse hasta el presente. Bueno, aquí yo quedé en Frei. Si hubiera seguido el taller hubiéramos visto la parte de Allende. Así que si alguien quiere seguir indagando en esa época, les dejo la recomendación de ver en este orden el documental Chicago Boys y las películas Machuca y Allende en su laberinto. Y bueno, después todas las películas que hay sobre la dictadura. Antes de despedirme, quiero agradecer a la gente que vio los talleres. Esta es la primera vez que yo hago algo así, que obviamente debe tener varias pifias, pero espero que les haya gustado la propuesta. Así que adiós y nos vemos en la siguiente pandemia.